Està retirada, per tant passaríem al següent punt i últim de l'ordre del dia, que és el 8, a la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, que formula en nom del grup parlamentari Podemos Podem l'il·lustre diputat Daniel Jeffner. Con vostè vulga, señor Jeffner. Gracias, señor presidente. En primer lugar, saludar al grupo de trabajo de salud laboral que nos acompaña y que ha aportado información valiosa que ha servido para plantear un problema real que hasta hoy no ha podido solventarse. Es un hecho, pues, que no se ha tratado con la suficiente importancia, porque si en sanidad queremos dar seguridad a la población con medidas preventivas, tenemos que también plantear seguridad a los trabajadores y trabajadoras del sistema sanitario. Y en eso, pues, queda por hacer. Existe un problema de exposición prolongada y habitual a múltiples medicamentos peligrosos, anteriormente denominados biopeligrosos, en un gran número de trabajadores de la Consejería de Sanidad de la Comunidad Valenciana. La mayoría desconocen que se encuentran expuestos a este riesgo y los que lo conocen están preocupados. El riesgo por exposición a medicamentos peligrosos es reconocido desde 1990 en Estados Unidos y posteriormente el National Institute for Occupational Safety and Health publica en el año 2004, 2010, 2014 y 2016 una alerta con una lista de medicamentos que presentan una o más características de peligrosidad en humanos. Carcinógenos, es decir, que favorecen el cáncer, teratógenos, que facilitan la aparición de malformaciones fetales, toxicidad para el desarrollo, toxicidad reproductiva, tóxicos en órganos. Los efectos sobre la salud de los medicamentos peligrosos están asociados a sus efectos terapéuticos y a sus efectos secundarios que se admiten por ser menores en algunos casos inevitables, como los efectos cancerígenos asociados al uso de muchos citostáticos. Esto significa que los medicamentos que son buenos recibidos para los enfermos, la gente que los administra, pues no está indicado recibirlos. Dichos efectos quedan justificados en los pacientes, porque tienen un balance beneficio-riesgo favorable, pero se deben evitar de manera radical en el personal sanitario para los que no existe beneficio clínico. Siguiendo la legislación vigente, se deben adoptar medidas que eviten o minimicen la exposición a medicamentos peligrosos y garanticen condiciones óptimas de trabajo y seguridad. Las organizaciones sanitarias deben asegurar las medidas de prevención primaria colectivas, técnicas y organizativas que deben anteponerse a las de protección individual. Esto está extraído del documento técnico Medicamentos peligrosos, medida de prevención para su preparación y administración, elaborado y publicado por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene del Trabajo en septiembre del 2016. Esta exposición, que se produce sobre todo durante la fase de preparación y administración de medicamentos peligrosos, que es tarea de los profesionales de enfermería, aunque no hay que olvidar que hay otros colectivos expuestos sanitarios, es importante abordarla. ¿Qué acciones han emprendido las personas implicadas en esto? Este problema se ha detectado en 2010 por profesionales de enfermería del Hospital La Fe y se puso en conocimiento de la dirección del centro, 22 de noviembre de 2010, y no obtuvo respuesta, por lo que en el año marzo del 2011 se denunció por primera vez a la Inspección del Trabajo, con requerimiento para que se tomasen las medidas oportunas para garantizar la seguridad y salud de los trabajadores, por lo cual se construyeron las infraestructuras adecuadas en la farmacia del nuevo Hospital La Fe, dotándola de 8 cabinas de seguridad biológica para la preparación de medicamentos peligrosos.
Dichas instalaciones fueron inauguradas por el consejero de Sanidad en abril de 2014, por lo que ya el anterior gobierno del PP era conocedor del problema y de que nos abordaban las soluciones requeridas. Durante todo este tiempo creció la alarma ante la aparición de casos de enfermedad severa, cánceres en trabajadores expuestos a estos fármacos. Pero pese a la alarma y la preocupación del colectivo, alarma razonable, no se realizó ningún estudio epidemiológico ni se registró la exposición. Se realizó una evaluación de riesgos en los dos servicios que denunciaron la exposición, UCI y Reanimación de la Fe, en enero del 2013, que cita claramente este riesgo como extremadamente dañino y recomienda evitar la exposición. Los trabajadores siguen preparando estos medicamentos sin las medidas de seguridad necesarias, incluso cuando ya están instaladas en el nuevo hospital, por lo que los delegados de prevención de comisiones intersindical vuelven a solicitar a la dirección que adopte estas medidas para proteger la salud con fecha 1 de abril de 2015. Se vuelve a denunciar ante Inspección del Trabajo y hay una paralización de actividad por grave riesgo en fecha del 25 de mayo de 2015 por parte de los mismos sindicatos. La Inspección del Trabajo requiere al hospital con fecha de 30 de junio de 2015 para que cumplan todas las medidas de seguridad, preparación de medicamentos peligrosos en cabinas de seguridad biológica, que considera que la exposición a este riesgo no puede considerarse tolerable debido a la potencialidad de daño que pueden ocasionar estos medicamentos y la posibilidad de prepararlos en cabinas que ya estaban disponibles en el hospital. En vista que los requerimientos de la Inspección del Trabajo no se cumplen, los sindicatos denuncian la situación ante Fiscalía por poner en riesgo la salud de los trabajadores. Tras todas estas acciones, en el Hospital de la Fe se preparan todas las medicaciones peligrosas en las cabinas de seguridad biológica desde el 11 de septiembre de 2015, según consta en el informe de requerimiento incumplido de la Inspección de Trabajo, con fecha de enero del 2016. Con la llegada al poder del nuevo Gobierno, sobre compromiso en junio del 2015, se pide la adopción de medidas que eviten la exposición a estas sustancias en toda la Consejería de Sanidad, no solo en el Hospital La Fe, y se crea el Grupo de Trabajo para Fármacos Peligrosos en octubre del 2015. De este grupo de trabajo nace el protocolo para la manipulación de medicamentos peligrosos fuera de las unidades de farmacia, aprobado y puesto en vigor en junio por la Subsecretaría de Consejería de Sanidad. En la justificación del protocolo se afirma que en determinadas ocasiones procede preparar medicamentos peligrosos fuera de unidades de farmacia por situaciones de urgencia o por las propias características de estos. Las propiedades farmacológicas de cada medicamento y las pautas usuales de administración son las que definen si pueden ser o no fármacos de uso común en situaciones de urgencia. De hecho, resulta significativo que el anexo de definiciones no contenga ni una sola referencia al concepto de urgencia y no se aborde ni una sola ocasión en el protocolo el conjunto de obligaciones y responsabilidades de los servicios de farmacia. La redacción actual del protocolo puede resumirse en una sola frase: el responsable del centro podrá decidir la preparación de medicamentos biopeligrosos discrecionalmente, con la mera invocación de los conceptos de urgencia e imposibilidad. Pero la realidad, que es más grave, ya que estos usos de conceptos indeterminados se trasladan a medidas preventivas concretas, de modo que hay que usarlos en habitaciones independientemente si fuera factible. Los sistemas de protección disponibles adquiridos por la empresa, en su caso campanas de extracción localizadas y sistemas cerrados, se usarán en la medida de lo posible. La manipulación de medicamentos peligrosos se realizará mediante el uso de sistemas cerrados siempre que sea posible. Obviamente este protocolo no protege a los trabajadores, puesto que sigue habiendo riesgo. Por ejemplo, los enfermeros del hospital clínico deben preparar estos medicamentos en su sala de hospitalización, donde se administran a veces en los pasillos, aunque el servicio de farmacia de dicho hospital dispone de una cabina de seguridad biológica adquirida para tal fin desde septiembre de 2016 y de momento no ha entrado en funcionamiento. En dicho hospital también existe una denuncia a la Inspección de Trabajo sobre este tema, con fecha de junio del 2016. El tema es importante, señora consellera, y hay que abordarlo con seriedad y rigurosidad. Nos preocupa el expediente disciplinario abierto a una enfermera y enfermero del hospital clínico al que porque se negaron a manipular o administrar un medicamento catalogado como peligroso, informando previamente. Y por estos motivos le interpelamos con esta pregunta.
¿Qué política tiene la Consellería en relación con la manipulación de medicamentos fuera de las unidades de farmacia? Gracias. Muchas gracias, señor Hefner. Honorable consellera, té vostè la paraula. Señor Hefner, no tengo más que agradecerle esta interpelación porque me permite aflorar un problema que estamos solucionando con tesón y mucha preocupación. Un problema que viene arrastrándose de la etapa del Partido Popular y de la desatención por la manipulación de los fármacos biopeligrosos. La política de la Consellería de Sanitat Universal y Salud Pública es que el 100% de los medicamentos peligrosos se preparen en los servicios de farmacia hospitalaria. En el caso de que algún medicamento, que debido a su estabilidad o a una situación de urgencia vital para el paciente, su preparación en el servicio de farmacia hospitalaria no sea posible, desde la Consellería ya hemos aprobado un protocolo para que se realice con las medidas necesarias desde el punto de vista preventivo, para garantizar la seguridad de las y los profesionales, la calidad del medicamento preparado y la seguridad de los pacientes. Las dos líneas principales de trabajo que hemos desarrollado han sido en paralelo. En primer lugar, adaptar la Guía de Buenas Prácticas del Ministerio de Sanidad del año 2014 para la manipulación de medicamentos peligrosos en lo referente a instalaciones y equipamientos a las necesidades de la sanidad pública valenciana. Se trata de establecer los estándares óptimos en la preparación de estos medicamentos con las máximas garantías de seguridad y calidad. Para ello, en octubre de 2015, se formó un grupo de trabajo con profesionales farmacéuticos hospitalarios, con los servicios de prevención de riesgos laborales, con las organizaciones sindicales y los colegios profesionales de enfermería, que han consensuado los criterios que estamos poniendo en marcha. Y, en segundo lugar, la elaboración del protocolo para la manipulación de medicamentos peligrosos fuera de los servicios de farmacia, con arreglo a lo previsto en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y en su normativa de desarrollo, referidas al personal que presta servicio en instituciones sanitarias de la Consellería de Sanitat Universal y Salud Pública. Para ello, desde el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la Dirección General de Recursos Humanos y Económicos, dicho protocolo se aprobó en la Mesa Sectorial de Seguridad y Salud Laboral en junio de 2016. Este ha sido revisado y modificado posteriormente tras las alegaciones presentadas por algunos sindicatos y la necesidad de adaptarlo al documento del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, publicado posteriormente, en septiembre de 2016. Medicamentos peligrosos, medidas de prevención para su preparación y administración. Por lo que fue aprobado en la reunión del pasado 7 de febrero de 2017 de forma definitiva. 2 veces ha pasado por Mesa Sectorial de Seguridad y Salud Laboral y las 2 veces ha sido aprobado, en junio de 2016 y en febrero de 2017. Señorías, desde junio de 2016 ya contamos con la adaptación de la guía del Ministerio de la Comunitat Valenciana en lo que se refiere a instalaciones y equipamientos. Esta es una guía que está disponible en la página web y que usted mismo puede consultar y que es fruto del consenso y de la promoción que se hizo, del trabajo promocionado por el grupo de trabajo donde participaban, como le he dicho al principio, organizaciones sindicales, colegios profesionales de enfermería, servicios de prevención de riesgos laborales y profesionales farmacéuticos hospitalarios. Y este mismo mes de abril vamos a completarla añadiendo un capítulo específico de procedimientos, es decir, cómo se deben preparar los medicamentos peligrosos en los servicios de farmacia hospitalaria
de los hospitales de la red de la Consellería. La última reunión de trabajo está al caer, puesto que se ha convocado para el 6 de abril de 2017. La guía elaborada en la Consellería incluye los requisitos establecidos por el Ministerio de Sanidad en las recomendaciones para el manejo de fármacos peligrosos del Instituto Nacional para la Salud, la Seguridad y la Salud Ocupacional, que es el adoptado por el Ministerio Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. En la Directiva Europea 23/94/CE sobre principios y directrices de las prácticas correctas de fabricación de los medicamentos de uso humano y de los medicamentos de investigación de uso humano, así como los establecidos en el resto de la legislación española. Como le digo, tras adaptar la guía del Ministerio a la realidad de la sanidad valenciana, hemos realizado el diagnóstico de situación actual de las instalaciones de los servicios de farmacia respecto a los estándares definidos de la misma. Y la conclusión de cómo dejó el Gobierno del Partido Popular la situación de los fármacos biopeligrosos es que todos los servicios de farmacia, menos el Hospital La Fe, presenta deficiencias. Actualmente se están valorando económicamente los costes de adaptación a los estándares definidos para realizar en 2017 y 2018 las inversiones necesarias para alcanzar la meta que nos hemos marcado desde una gestión eficiente, es decir, que el 100% de los medicamentos peligrosos se preparen en los servicios de farmacia hospitalaria y, en el caso de que algún medicamento que debido a su estabilidad o una situación de urgencia vital para el paciente, su preparación en el servicio de farmacia hospitalaria no fuera posible, se realice con las medidas necesarias desde el punto de vista preventivo. Usted también hacía alusión específica al hospital clínico. Los datos que yo tengo es que se sigue un protocolo de riesgos laborales y que también este protocolo está colgado en la intranet. Se han realizado también sesiones formativas. Se han sustituido las formas farmacéuticas peligrosas por otras que no requieren manipulación. Le pongo un ejemplo. Existen jeringuillas precargadas para fenitoína que facilita la fe y evita de esta manera la manipulación. Se han repartido equipos de protección individual. Existe un protocolo de actuación ante vertidos accidentales. Se ha emitido una instrucción genérica de separación de profesionales que sean especialmente sensibles. En estos momentos hay 2 campanas de flujo vertical que, como sabe, impide la entrada y salida de partículas en funcionamiento. La tercera se pondrá en marcha el martes después de Pascua. Y la razón es porque está planificada una pequeña obra que obliga a parar 5 días y, por tanto, aprovecharemos las vacaciones de Pascua porque no había otra posibilidad de parar 5 días en fecha distinta. Y a partir del martes después de Pascua estarán en funcionamiento ya 3 campanas de flujo vertical. Esto es, por ejemplo, lo que estamos haciendo en el Hospital Clínico. Y en cuanto al caso de la enfermera que usted comentaba, la realidad es que en ese turno había 2 profesionales de enfermería, un hombre y una mujer. En ese turno se dejó de proporcionar un tratamiento para un paciente. Usted sabe que no es un tratamiento de algo baladí, es de algo grave, importante. Y, por tanto, ante la alerta del supervisor, quien hace la denuncia a la gerencia y la gerencia a la Consellería, nos vemos obligados a abrir un expediente informativo, porque la sanidad pública valenciana tiene todos los instrumentos para que una persona que no pueda hacer esta tarea se le adapte el puesto o directamente pueda coger una baja. En este caso sería por maternidad. Por tanto, nunca se puede dejar de dispensar un tratamiento a un paciente. Hay que comunicarlo al supervisor y el supervisor, con la gerencia, dispondrá de los recursos adecuados para respetar los derechos de los trabajadores, pero fundamentalmente no poner en riesgo la salud de los pacientes. Gracias. Gracias, señora consellera. Señor Jeffner, ¿quiere intervenir desde ahí? Pues si es tan amable de pulsar el micrófono, cuando usted quiera. Bien.
Gracias, señora consellera. Efectivamente, no hay que dejar de dar el tratamiento indicado a los pacientes, que es la prioridad principal para el sistema sanitario, pero según tengo yo la información, esas personas comunicaron, en su caso, al responsable, al supervisor. Eso ya lo determinarán con posterioridad, pero sí que hubo aviso y demás. Pero viendo de qué estamos hablando, ¿no? Yo soy médico, bueno, ahora ya soy político profesional durante 2 años más, pero he vivido esta situación. Es decir, ha habido un desconocimiento completo durante las anteriores administraciones de esto. Yo mismo he manejado medicamentos peligrosos sin saber que manejaba medicamentos peligrosos. Es decir, la fenitoína, el metrotexate intratecal y demás. Yo y la enfermera que lo manipulaba y todos. Es decir, una cosa, entonces, primero, ya es necesario y útil lo que estamos haciendo, abordar un problema para diagnosticarlo. Segundo, no es suficiente decir que están colgados los protocolos, porque protocolos hay muchos escritos, y los que son del gremio saben que el problema no es que exista un protocolo, sino que se cumpla. Y para cumplir la gente tiene que estar formada y preparada. Tiene que estar formada y preparada, no nada más en teoría, sino en la práctica. Es como cuando tenían los trajes para los de protección para el ébola, ¿no? Es decir, no es cuestión de decir que te tienes que poner una manga antes y después la pierna y después que venga otro y te tape. No, no. Es una cuestión que hay que aprenderla con la práctica y se tienen que practicar eso. Por lo tanto, es insuficiente que los protocolos estén colgados. Necesitamos una política de formación y de adquirir habilidades. Segunda cuestión, esto está centrado en hospitales de alta, digamos, los hospitales de tercer a cuarto grado. Yo que he estado en un hospital de tercer grado, por decirlo de una manera, Hospital General de Castellón, toda esta problemática que ha sido generada y dada a luz por un grupo que está interesado en mejorar las condiciones de seguridad de los trabajadores y trabajadoras, gracias a este grupo, pues a través de las inspecciones, pues se ha visto un problema que no ha sido abordado en los tiempos y la forma. Estamos hablando de 2010, empieza a haber las primeras reclamaciones. 2011, inspecciones. Todavía está en trámite la Fiscalía. No se hicieron en tiempo y en forma. Yo creo que todavía queda un trayecto por recorrer y no es cuestión de decir que está todo resuelto. Porque el problema es que los protocolos, cuando las definiciones no están claramente delimitadas y dan alto poder, amplio margen discrecional a qué es lo que es necesario y qué es lo urgente, pues podemos entrar en conflicto de intereses. Tiene que haber vías clínicas y procesos claramente determinados que se sepa qué hacer, cuándo y cómo, y quién lo tiene que hacer. Yo creo que, por lo tanto, eso, si bien es cierto que se ha ido adelantando, hay que seguir avanzando en esto, hay que seguir definiendo mejor las cosas, hay que participar mejor y hay que hacer que esto que está en los grandes centros hospitalarios se extienda al resto de hospitales de nuestra comunidad. ¿De acuerdo? Entonces, por lo tanto, lo que interesa en esto es, este tema es un tema importante que nos preocupa, es un tema que hay que dar pasos. Se han dado pasos, pero consideramos que son insuficientes. Tenemos que definir mejor los trayectos para abordar este problema. Es un problema que, por ejemplo, en el caso del expediente abierto, pues desde el mundo, el sindicato, comisiones intersindical y el Colegio de Enfermería han pedido que se archive el expediente y que se den los pasos para que estas situaciones no se vuelvan a dar. Si bien es cierto que los pacientes son los primeros, digamos, que tienen que recibir la atención, eso no significa que el personal que presta trabajo en el sistema sanitario tiene que perder seguridad en el trabajo. En ese sentido, pensamos que todavía hay modos y maneras de mejorar en esto y pensamos que la Consellería se tiene que comprometer en dar y avanzar en estos pasos. Gracias. Gracias, señor Geffner. Consellera.
Señor Hefner, por supuesto que no está todo hecho. Si estuviera todo hecho, estaríamos aquí felicitándonos después de tantos años de desidia por parte del Partido Popular. Pero es que, mire, con el PP ni existían protocolos, ni existían guías, ni había intención de solucionar el problema. La guía del 2014 del Ministerio estaba sin adaptar, sin poner en marcha. Y el protocolo aprobado en mesa sectorial, como le he relatado, que la última aprobación ha sido en el mes de febrero, ni siquiera se les había pasado por la imaginación. Este equipo de la Consellería, desde octubre de 2015, llevamos empeñados en solucionar este problema. Hemos dado importantes pasos en el 2015 con la aprobación o la creación de este grupo de trabajo para que sacar unas resoluciones, unas actuaciones consensuadas y equilibradas y pactadas entre todos los actores implicados. Hemos dado los importantes pasos también en el 2016, ya se están viendo los primeros frutos, y en el 2017 y 2018 terminaremos de cumplimentar todas las infraestructuras, todas las instalaciones, como el ejemplo del hospital clínico que le ponía, con esa campana de flujo vertical que ya se pone en marcha después de esas obras que se van a acometer en Pascua. Por tanto, la solución de este problema está en progreso, estamos en movimiento. Le daba el ejemplo también del hospital clínico porque es el que me sacaba a colación. No nos hemos conformado con colocar un protocolo en la intranet. Le he hablado de sesiones formativas, le he hablado de sustituir formas farmacéuticas peligrosas por otras que no requieren manipulación. Le he hablado de muchas medidas que se han puesto sobre la mesa y que iremos ampliando y que iremos mejorando con la ayuda de los profesionales, porque este es, sobre todo, un trabajo en equipo. Respecto al caso de la enfermera del hospital clínico, mire, el instructor determinará si ha habido una falta. Los supervisores, el paciente, tienen un testimonio que debemos también respetar. La obligación de la Administración es investigarlo, y eso es lo que estamos haciendo. Y también la obligación de la Administración es velar por los derechos, por el interés del paciente, del usuario. Por tanto, en manos del instructor está y nos dirá qué ha sucedido con ese tratamiento que no se dispensó. Termino diciendo que en este caso de los tratamientos de los fármacos biopeligrosos estamos ante un ejemplo más de la desidia y la mala gestión por parte del antiguo Gobierno del Partido Popular, que 20 meses no dan para solucionar 20 años, pero sí que he dado cuenta de los progresos y de la firmeza que estamos teniendo en solucionar este problema. También hemos tenido que poner orden y buscar soluciones y, como le digo, salvo en la fe, en el resto de departamentos no existía nada para tratar los fármacos biopeligrosos. Es una cuestión muy importante, muy sensible y que tenemos un objetivo claro marcado, y es que el 100% de los medicamentos peligrosos se preparen en el servicio de farmacia hospitalaria o, en aquellos casos que no sea posible, en las mejores condiciones que garanticen la calidad del medicamento preparado y la seguridad de las y los profesionales. Ese es nuestro objetivo. Lo cumpliremos a lo largo del 2017 y 2018 y nuevamente este Gobierno del cambio solucionará un problema más de ese legado envenenado que dejó lastrada la sanidad pública valenciana por parte del Partido Popular. Muchas gracias. Gracias, señora consellera. Fins demà a les 10.